Estimados docentes y directivos, es un gusto saludarlos. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, de la carrera Ingeniería Comercial. A continuación presentamos nuestro proyecto integrador de saberes, que es el análisis e interpretación de los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado y Logística Transquindao S.A. del año 2016. Quienes integramos este grupo somos García Arevalo Renato, Morales Almeida Gastón, Solórzano Macías Diego, Suárez Chaglia Luis y quienes habla Jordán Zúñiga Pamela. Tenemos la introducción. El transporte pesado en el Ecuador es una de las mayores fuentes productivas, permitiendo poner a disposición a las personas la mercadería que llega a diferentes puntos del país, así como transportando los productos que se exportan a diferentes países del mundo. En la actualidad, las TIC, que es Tecnología de la Información y Comunicación, son partes indispensables para planificar, gestionar la infraestructura de una organización. En sistemas de información hay importantes preocupaciones de software como la fiabilidad, seguridad, facilidad de uso, de eficiencia y eficacia para los fines previstos. Todas estas preocupaciones son vitales para cualquier tipo de organización. La confiabilidad de lo expresado en los estados financieros es parte fundamental para un análisis e interpretación exacto que nos permita tomar las mejores decisiones, estas sean preventivas o correctivas. El análisis e interpretación de información financiera es una herramienta básica en la administración de las empresas, ya que nos permite evaluar la solvencia, la liquidez, la rentabilidad, la capacidad para generar recursos, sea a corto, mediano o largo plazo. En virtud de lo anterior, en la presente investigación se analizará los documentos contables, como la infraestructura del sistema informáticos de la Compañía de Transporte Pesado y Logística Transquindao S.A. para determinar el estado económico y financiero de la compañía al cierre del periodo contable del año 2016 en comparación de los años anteriores 2014 y 2015. Tenemos también el planteamiento del problema. En los últimos años, el sector del transporte pesado en el Ecuador se ha visto afectado por el decrecimiento de sus ventas. Las compañías en objeto a este estudio no es la excepción, de lo que se ha demostrado que no posee la liquidez para el correcto funcionamiento para las operaciones diarias. ¿De qué manera influye el correcto análisis e interpretación de estados financieros para una correcta toma de decisiones en la empresa Transquindao S.A.? La justificación. Con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos, se decidió analizar una empresa del medio local para obtener información relevante que permita identificar la situación económica y financiera. El análisis financiero a nivel mundial se lo define como el conjunto de principios, técnicas y procedimientos que se utilizan para transformar la información que se refleja en los estados financieros e información que el proceso que se utiliza para una toma de decisiones a beneficio de la empresa, que se considera lo siguiente. Primero, preparación y análisis de la información financiera se refiere a la toma de decisiones en el manejo actual y futuro de la empresa. Segundo, determinación de la estructura de activos que la empresa requiere. Tercero, estudio del financiamiento y la estructura financiera, que implica realizar una correcta distribución entre los pasivos terceros y patrimonio, deteniendo una cuenta de costos de cada uno. El conocimiento en los principales indicadores económicos y financieros, así como la interpretación, son indispensables para ser aplicados en el mercado competitivo. En Ecuador, para realizar el análisis de los estados financieros, que esto ayude a la toma de decisiones, es indispensable que se cumpla con la información que sustente los estados financieros.
¿Cómo? Ser eficaz y eficientes. Brindarle el tiempo que determine la normativa legal de los requerimientos de la dirección de la empresa. Tenemos el objetivo general, que es determinar el estado económico y financiero actual de la compañía de transporte pesado Logística Transguindao S.A. y analizando e interpretando los estados financieros del año 2016 en comparación a 2015 y 2014, sustentando en la página de la Superintendencia de Compañías para poder realizar una correcta toma de decisiones. En los objetivos específicos tenemos, primero, analizar la infraestructura tecnológica del sistema informativo que realiza la empresa para el registro de sus asientos contables y de operación. Analizar la confiabilidad de lo expresado en los estados financieros durante los últimos 3 años. Segundo, realizar un estudio de mercado que nos permita determinar el posicionamiento actual de la compañía en el mercado. Obtener los estados financieros correspondientes a la empresa Transguindao en la página de la Superintendencia de Compañías para poder determinar la liquidez, la solvencia, la gestión y rentabilidad de la empresa al cierre del periodo contable 2016 en comparación del 2014 y 2015. Buenas noches, mi nombre es Gastón Morales, soy alumno de la Universidad de Guayaquil de la modalidad de distancia virtual, sexto semestre de Ingeniería Comercial. En nuestro proyecto del PIS, que nos corresponde a una empresa transportista de carga pesada como son los trailers, su operación que es dentro de la ciudad de Guayaquil. Dentro de nuestro modelo de negocio, nosotros hemos decidido aplicar la metodología de los 9 elementos del Canvas. Para esto, estos nuevos elementos los hemos categorizado como elementos externos y elementos internos. Los elementos externos, que tienen que ver con todo lo que son nuestros asociados de negocio, la demanda y nuestros clientes y proveedores externos, ¿no? La parte interna, que son nuestro personal de apoyo, ya que sean los personal de contabilidad, personal de mantenimiento y el personal de logística y operaciones, que son los choferes. Dentro del estudio de mercado que se hizo en la ciudad de Guayaquil, hemos visto que hay una gran demanda de que la carga que se maneja en los puertos son en contenedores refrigerados, en contenedores secos, ya sea en tráiler, en contenedor cerrado o en plataformas. La mayor parte de la carga que se maneja en los refrigerados son productos perecibles, manufacturados, y aquellos que son de carga seca, que son también alimentos o repuestos carga seca. Y en las plataformas, aquellos productos o maquinarias grandes que no pueden transportarse dentro de los contenedores. Tenemos dos ambientes externos y ambientes internos. Hemos visto la necesidad de que el personal de choferes, como son los que están directamente enganchando esta carga, son nuestra carta de presentación. Hemos visto que a ellos hay que darles una capacitación específica, porque son quienes tienen la responsabilidad de llevar la carga de un punto a otro, del punto A al punto B. Y qué mejor que esta persona esté capacitado y tenga ese tipo de relación con nuestros clientes, en darle un mejor servicio, tener buenas relaciones con nuestros asociados, y así, a medida que vayamos teniendo mejor trato con los clientes, ellos nos van a referir para que podamos tener mucho más clientes, ¿no? La parte interna, que es nuestro personal del call center, el personal que hace los contactos con nuestros asociados de negocio, son también un personal muy importante, porque ellos tienen que tener un conocimiento muy claro de lo que tienen que hacer en lo que es la parte contable, en la parte de mantenimiento, para que todos nuestros vehículos estén correctamente en mantenimiento, ¿no? Dentro de la investigación que hicimos, el levantamiento de información, realizamos unas encuestas a aquellas operadoras de los puertos y aquellas compañías exportadoras.
con ciertas preguntas relacionadas al negocio, ¿no? Donde nos van a arrojar datos muy importantes como el tarifario, costos de movilización, eh, gastos extra, gastos de viático y todo lo demás, ¿no? Y las necesidades que tienen ellos y que no de pronto no la cumplen otras compañías transportistas, ¿no? Una vez que recopilamos toda esta información, se armó una base de datos donde nos arrojaron datos estadísticos muy buenos, y de esta manera la pasamos a un sistema donde nos arrojó eh, datos para poder levantar nuestro propio tarifario, donde podemos ver realmente cuáles son nuestros gastos directos e indirectos, que son personal de choferes, los viáticos, seguros, pólizas y todo este tipo de rubros que conlleva movilizar un vehículo en la parte, en la parte interna de Guayaquil, ¿no? También los hemos hecho con recorridos externos, no solamente dentro de Guayaquil, sino de Guayaquil a la parte norte, la parte sur, y lo estamos calculando en base a el kilómetro de recorrido, similar como lo realizan las grúas de remolque. Dependiendo del kilometraje, se le suman los adicionales que son peajes, viáticos y todo lo demás, y sacamos un valor más referencial. En base a toda esta información que recopilamos, hemos levantado la información de nuestro tarifario y nos ha arrojado datos muy buenos, en donde vemos que la compañía es rentable para levantar este tipo de negocio. Entonces, con estos 9 elementos del modelo Canvas, a nuestras encuestas nos arrojó los datos que necesitamos para poder levantar, ver que este negocio es viable, y es lo que le hemos tenido que presentar ahora. Bien, eso es todo lo que yo tengo que comentarles por el tema de la materia de investigación de mercado. Es un gusto para ustedes, soy Gastón Morales, y espero que haya sido de su agrado esta presentación. Gracias. El plan de auditoría es una herramienta de trabajo donde se detallan las actividades a ejecutar por cada auditor y el tiempo que se llevará a cabo cada una de las revisiones. Entre estas revisiones tenemos los siguientes factores, que es organización, reglamentos, sistemas y procedimientos y controles. Dentro de esto tenemos como fuente de información lo que es fuente interna, que son jefe contable o administrador o jefe de logística. También tenemos auxiliar contable, asistente de tesorería. También dentro tenemos lo que es la preparación del proyecto. Dentro de esta preparación del proyecto tenemos la propuesta técnica. Como propuesta técnica nosotros tenemos que es la auditoría administrativa, y como alcance tenemos la contabilidad. Dentro de esto tenemos como objetivo obtener la suficiente información que permita elaborar informes de auditoría administrativo de los estados financieros de la compañía de transporte Transquidaos S.A. Como justificación, dentro de esta auditoría tenemos que la auditoría debe hacerse con antelación, y a su vez se requiere de mucho esfuerzo y puesto clave y fundamental para un buen trabajo de auditoría. Dentro del plan de auditoría tenemos por lo general la gestión de aquellos recursos disponibles para la empresa. Dentro de eso tenemos las acciones. ¿Qué son las acciones a verificar? La siguiente: verificar la situación actual del personal asignado y su compromiso con el cargo que se empeña dentro de la empresa. También tenemos que es la verificación de la documentación usada como soporte de pago de la empresa. También tenemos que es analizar que todos los documentos físicos estén de manera en orden. También tenemos la preparación de archivos y documentación relacionada a los procesos analizados. Para esto necesitamos los siguientes recursos, que serían requerimientos humanos. En esto tenemos los requerimientos humanos, son los auditores externos que debemos contratar dentro de la empresa. También necesitaremos los materiales y equipos de trabajo para poder elaborar una buena auditoría. Dentro de esto también tenemos lo que es el equipo tecnológico y las computadoras. Como resultado de esta auditoría tenemos los beneficios que se esperan lograr. Dentro de la auditoría son los siguientes: lograr un óptimo control interno que minimice el riesgo de fraude en los estados financieros. También tenemos la verificación de los correctos procedimientos que se deben ser adecuados
caso contrario modificarlo para el beneficio de la compañía. Ya teniendo estos resultados podemos hacer un diagnóstico preliminar, que es el siguiente: que la compañía desea tener un diagnóstico preliminar de los estados financieros para una mejor comprensión y una mejor segmentación. Podemos ver que la información general de la empresa, la planeación dentro de la empresa y la organización y dirección y control mencionados son los puntos a favor. Los colaboradores desconocen la historia de la organización. ¿Qué pasa con esto? Que las personas no te den una información adecuada porque no tienes los conocimientos que se deben tener. También podemos ver que los colaboradores solo tienen nociones generales de la naturaleza y destino de la organización, o sea, misión, visión, filosofía y objetivo. Existe un ambiente laboral poco menos. Los colaboradores de primera línea notan la falta de organización y problemas familiares en la gerencia, pero esto consciente de la capacidad que tiene para exportar y que sugieran que se hagan las cosas de las maneras adecuadas. También podemos considerar que una de las principales amenazas de la organización es la competencia de los distintos transportistas, ya que si no estás acorde a lo que el mercado sugiere, no puede ser competencia para la otra empresa. Como conclusión tenemos que gracias a una buena auditoría puedes lograr que tu empresa marche por el camino correcto, ya que si no contratas unos buenos auditores que te ayuden con lo que es el procedimiento de la administración y ver la falencia que tiene la empresa, no podrás surgir y no podrás competir con las demás empresas. Gracias. Ahora vamos a abordar el tema del sistema de información general. ¿Y cómo surge este análisis? El análisis surge como necesidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y analizar la infraestructura tecnológica de esta compañía. Alcance de este análisis. El presente análisis busca determinar el estado estructural de la compañía, tanto en redes, software, hardware y demás. Para este análisis hemos desarrollado el siguiente cuestionario, lo cual nos demostró lo siguiente. En lo relacionado con las instalaciones eléctricas, la empresa no cuenta con un electricista de nómina. Este servicio se lo brinda a un proveedor externo que, según las evidencias presentadas, realiza mantenimiento preventivo cada 6 meses. Estas mismas evidencias físicas indican que la compañía no ha sufrido ningún siniestro a la actualidad. A pesar de esto, ninguna de las instalaciones está protegida con aterrizaje a tierra, poniendo así en riesgo la inversión de los equipos de cómputo. Más aún cuando la mayoría de estos equipos no cuentan con protección de UPS. En lo relacionado con los hardware, en la empresa no existe un inventario real de los equipos adquiridos por la misma. Tampoco existen políticas de uso ni su respectiva asignación a los empleados. En caso de existir fallas, las mismas son atendidas por un proveedor externo que presta este servicio. No existe política para la compra de equipos nuevos, así como tampoco una bitácora de las garantías, ni las políticas del mantenimiento preventivo. El único mantenimiento preventivo autorizado es el del servidor. En lo relacionado con los dispositivos de almacenamiento, a pesar de no existir políticas con respecto a las copias de seguridad, estas son resguardadas por los encargados de cada una de las áreas, mismas que son manejadas según disposición de gerencia de forma verbal. Los procedimientos de eliminación de archivos solo los realiza el proveedor externo, con consentimiento de la gerencia. En lo que corresponde a la seguridad lógica, relacionado con los accesos y los usuarios. Los usuarios son administrados por el servidor. Estos usuarios son accionados por disposición de gerencia y son ejecutados por un proveedor externo. No existen políticas de uso con respecto a las contraseñas e incluso no exigen cambio de la misma dentro de un tiempo determinado. En el aspecto relacionado al software, dentro de los programas que utiliza la empresa, el registro contable es el único que posee licencia. Los demás equipos poseen licencias no autorizadas. En lo que corresponde a la sala de servidores y relacionado con la infraestructura de esta. Como mencioné en la primera parte, el cuarto del sistema no posee una climatización adecuada. Además, la misma en ocasiones es utilizada como bodega. Se evidencia la falta de extintores de fuegos automáticos.
Adicional, el cableado eléctrico y el del sistema están juntos, pudiendo esto causar daño en la red en un futuro. En lo concerniente a la seguridad de red de Wi-Fi, se evidencia la existencia de un inventario de los equipos conectados a la red. El ancho de banda de Internet es para aproximadamente 10 máquinas. La señal de la red presenta intermitencias. Además, esta red permanece activa las 24 horas del día, los 365 días del año. En lo concerniente a las políticas, no existe una política de uso de la red de Wi-Fi. Tampoco existe evidencia de un control de los equipos conectados, ni se lleva el control del porcentaje de cumplimiento o de monitoreo. Relacionado con los usuarios, no existe una asignación de clave de usuario por escrito donde se indique el uso de la misma, así como ningún tipo de procedimiento para el correcto uso de la red inalámbrica. Estados financieros de la compañía de transporte de carga pesada TransQingDao. El primordial objetivo que propone la interpretación financiera es el ayudar a los ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones en cuanto al financiamiento determinado sí fueron los más apropiados, y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la organización. Sin embargo, existen otros elementos intrínsecos e extrínsecos que de igual manera están interesados en conocer e interpretar estos datos financieros, con el fin de determinar la situación en que se encuentra la empresa. Debido al anterior o a continuación se presenta un resumen enunciativo del beneficio, utilidad que obtienen las distintas personas interesadas en el contenido de los estados financieros. Importancia. Los estados financieros son un reflejo de los movimientos que la empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo. El análisis financiero sirve como un examen objetivo que utiliza como punto de partida para proporcionar referencias acerca de los hechos concernientes a una empresa. Para poder llegar a un estudio posterior se le debe dar la importancia, significado en cifras mediante la simplificación de sus relaciones. La importancia del análisis financiero va más allá de lo deseado, de la dirección, ya que con los resultados se le facilita su información para los diversos usuarios. El ejecutivo financiero se convierte en un tomador de decisiones sobre aspectos tales de dónde, cómo obtener los recursos, en qué invertirlos, cuáles son los beneficios u utilidades, cuándo y cómo se le debe pagar a las fuentes de financiamiento. Método de interpretación de datos financieros. Hemos utilizado 3 tipos de métodos: el método horizontal, vertical e histórico. El método vertical se refiere a la utilización de los estados financieros de un periodo para conocer su situación o resultado. En el método horizontal se comparan entre sí los 2 últimos periodos, ya que en el periodo que está sucediendo se compara con la contabilidad contra el presupuesto. En el método histórico se analizan tendencias, ya sea de porcentajes, índices o razones financieras. Pueden graficarse para mejor ilustración. Las razones financieras. Las razones financieras dan indicadores para conocer si la entidad sujeta a evaluación es solvente, productiva, si tiene liquidez, etc. Algunas de las razones que hemos utilizado son: capital de trabajo. Esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Representa el monto de recursos que la empresa tiene destinados a cubrir las erogaciones necesarias para su operación. Prueba ácida. Es muy usada para evaluar la capacidad inmediata de pago que tienen las empresas. Se obtiene de dividir el activo disponible, es decir, el efectivo en caja y bancos, y valores de fácil realización, entre el pasivo circulante a corto plazo. Rotación de clientes por cobrar. Este índice se obtiene de dividir los ingresos de operación entre el importe de las cuentas por cobrar a clientes, refleja el número de veces que ha rotado las cuentas por cobrar en el periodo. Razón de propiedad. Refleja la proporción que el dueño o accionista han aportado para la compra del total de activos. Razón de propiedad. Refleja la proporción en que los dueños o accionistas han aportado para la compra del total de activos. Valor contable de las acciones. Indica el valor de cada título
y se obtiene dividir entre el total del capital contable entre el número de acciones subscritas y pagadas. La tasa de rendimiento significa la rentabilidad de la inversión total de los accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta después de impuestos entre el capital contable. Conclusiones. Por medio del desarrollo de la auditoría administrativa en el departamento financiero de la compañía TransKingdom, se evaluan los procesos manejados en el área de contabilidad, comprobando que es necesaria una reestructuración de los procesos y actualización de los mismos. Se descubrió falencias en los procesos contables y se han identificado errores que no permiten que se cumplan a cabalidad los objetivos del área, tales como falta de soporte para los registros contables, errores en el análisis de cuentas efectuado por los asistentes contables y la falta de formalización de las normas para el desarrollo de la operación del área. Se ejecutó una revisión superficial, en lo que se comprobó que no existe un programa contable sólido que genere los estados financieros rápidos y eficaces. Recomendaciones. Aprovechar la tecnología actual como el Internet, ubicándolo como un principal medio de comunicación entre la empresa y los consumidores. Este medio nos ayudará a mantener una interacción más rápida, visual y sobre todo más amplia por el aumento de la visualización y utilización. La adquisición de un sistema contable sólido y completo que disminuya el tiempo de la generación de los estados financieros, convertir aquellas debilidades que actualmente presentó la empresa en fortalezas, garantizar un excelente desenvolvimiento de las actividades, aprovechando al máximo todos aquellos factores externos que fueron investigados y que se encuentran vinculados de manera directa a la empresa, y sobre todo se presentan como oportunidades que ayudan al desenvolvimiento de las mismas. La empresa debe contar con una infraestructura tecnológica de primer nivel que ayude a mejorar los procesos contables. Esto es todo en cuanto a nuestro proyecto integrador. Por su atención, muchas gracias.